Continuando con nuestro panel, presentamos a Sandra Moreno. Ella es directora técnica de Geoestadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Es ingeniera catastral y geodésica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Adelante, Sandra. Buenas tardes ya, es un gusto para mí acompañarlos el día de hoy, me siento un poco más cómoda, entonces de pronto va a romper un poco el protocolo, pero quiero contarles básicamente de la experiencia que hemos tenido en Colombia en la implementación de un proyecto que es estratégico para identificar cuáles son las condiciones del suelo, del desarrollo urbano, las características también en la zona rural y que tiene que ver con el catastro multipropósito en Colombia. Entonces, muy rápidamente, quiero contarles en la presentación 3 elementos. Uno, ¿cómo empezamos este proyecto en Colombia? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué pasó y cuáles eran las necesidades que como país debíamos abordar? 2, ¿cuáles han sido los avances que hemos tenido al respecto? ¿Qué cambios realizamos? ¿Cómo nos fue con esos cambios? Y 3, ¿cuáles fueron o cuáles han sido las lecciones aprendidas? Porque, como van a ver más adelante, es un proyecto que está todavía en marcha y que tenemos bastantes lecciones, aprendizajes que queremos compartir el día de hoy con ustedes. Bien, para empezar entonces el primer punto, ¿cómo empezamos? ¿Cuáles son las características del catastro en Colombia y por qué este es un proyecto estratégico a nivel nacional para poder avanzar? Primero contarles, seguramente muchos de ustedes saben, 2018 logramos un acuerdo de firma de la paz con el grupo armado de más longevidad de nuestro país, las FARC, y parte de estos acuerdos de paz tenían en uno de sus componentes avanzar en la gestión rural integral del territorio. Y para eso se necesitaba o se necesita actualizar el catastro, es decir, teníamos también por muchas situaciones particulares en el país una desactualización en el catastro muy significativa y este acuerdo de paz empieza a definir esa primera, una de esas líneas de acción asociadas a poder avanzar con un catastro. En este mapa ustedes ven la característica con la que empezamos en 2019 respecto a cómo teníamos nuestro territorio. En zonas, los municipios que ustedes ven, nuestro municipio es el segundo nivel político-administrativo y estos municipios que estaban actualizados son aquellos que ustedes ven en verde, que básicamente son las, podríamos decir, las capitales o las principales ciudades en algunos casos y son municipios muy puntuales, estamos hablando de 88 municipios que realmente no llegan al 10% de los municipios de Colombia, que son 1.122. Y en área de terreno, esto es el 5,68%. En naranja podían ustedes ver aquellos municipios que estaban desactualizados, es decir, aquellos municipios que en algún momento se hizo una actualización, pero que el catastro, digamos, superaba los 5 años. Nosotros tenemos una reglamentación que define que un municipio se tiene que actualizar mínimo, digamos, durante un periodo de 5 años. Aquellos que superan estos 5 años se caracterizan o se clasifican como municipios desactualizados. Teníamos en promedio una desactualización de 16,4 años, es decir que pasaban 16 años en promedio para lograr una actualización. Y en rojo, aquellos municipios que podríamos decir más críticos, en donde están completamente en rojo, nunca han tenido un catastro, es decir, teníamos un desconocimiento total de qué sucedía en ese territorio, que básicamente estamos hablando del sur del país, en donde tenemos la región del Amazonas, el Pacífico colombiano. Son zonas muy rurales, son zonas también con presencia étnica y son zonas también en su momento muy afectadas por el conflicto, en el cual pues necesitábamos tomar decisiones rápidas para conocer cuál era la información. Entonces, dada esa realidad con la que nos encontrábamos, digamos que se pensó en un catastro que tuviera varios objetivos. El primero de ellos, ya lo mencioné, ser un pilar del desarrollo rural integral. Y este tenía que ir muy de la mano con poder garantizar una seguridad jurídica de tenencia de la tierra. Un catastro desactualizado o aún más crítico, un catastro sin formar generaba, digamos,
limitaciones de tenencia de la tierra, limitaciones en la seguridad jurídica, limitaciones porque no había una formalización y una titulación de las zonas rurales. Esto aunado a temas de desplazamiento forzado por el conflicto armado, realmente generaba en el país unas condiciones de informalidad y de inseguridad jurídica sobre la tenencia del territorio, específicamente en las zonas rurales, muy crítico. Entonces esto fue una de las primeras premisas, poder avanzar con un catastro que pudiera ser el pilar del desarrollo rural y avanzar en la regularización masiva de la propiedad. Dos, por supuesto, información clave para el ordenamiento territorial y contribuir a las finanzas territoriales, tener un catastro actualizado, claramente contribuye a digamos, a la gestión de las finanzas territoriales, el impuesto predial, etc. Sin embargo, el punto acá que se quería, digamos, resaltar era que este catastro tenía que tener, era multifinalitario o multipropósito y que no solo debía estar enfocado a los temas fiscales, si bien entendemos que es un elemento importante que suma a la necesidad de tener este proyecto. Con esa perspectiva de cuáles eran los objetivos y de dónde partimos, se empezó a hacer todo digamos, un avance a nivel nacional para definir qué es el catastro multipropósito, cuáles eran los objetivos del mismo, que básicamente comprende un conjunto de información que está completo, actualizado, integrado con registro. Y acá quisiera de pronto precisar a qué nos referimos con integrado con registro, bueno, interoperable y digital. Nosotros, digamos, a nivel nacional tenemos el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la agencia cartográfica del país. Esta agencia es la encargada es la máxima autoridad catastral, es decir, también realiza el catastro multipropósito, el catastro. Sin embargo, acá tenemos una brecha, una disparidad, y es que teníamos dos bases, por así decirlo, una base catastral geográfica que me da cuenta de las características físicas, geográficas de los predios, de los territorios, y por otro lado tengo, que era administrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero por otro lado tengo una base jurídica que es la administrada por Supernotario de Registro, que da toda la cuenta de el marco jurídico de un predio, el propietario, etcétera, y estas dos bases no se hablaban. Es decir, no había una consistencia entre el componente geográfico que delimita un predio y la información jurídica asociada a ese predio. Claro, en algunas ciudades como las capitales o aquellos municipios que ustedes vieron en verde, sí que había una relación uno a uno entre esta información, pero en muchos otros territorios las planchas eran unas planchas totalmente desactualizadas, o la notaría sobre la cual se hizo la escritura de estos inmuebles o de estos predios era muy antigua. Estábamos hablando de áreas dadas en lenguas, en pasos hombre, etcétera, que dificultaba mucho la gestión de esos territorios, sobre todo rurales, como mencioné anteriormente. Entonces acá algo importante que necesitábamos digamos, solucionar era esa integración con el registro, que toda la información alfanumérica jurídica fuera completamente consistente con la información cartográfica, y que además hubiera algo que tal vez habría que, digamos, es elemental, pero que, digamos, no se tenía, era un código que llamamos NUPRE, un código que permitiera esa vinculación entre todos los componentes jurídicos, de notariado, de registro, con su componente geográfico, y que eso diera básicamente información para poder delimitar derechos, restricciones y responsabilidades. Derechos asociados a la tenencia, restricciones porque tener una base cartográfica actualizada podía ayudarnos, como lo vimos en sesiones anteriores, a identificar zonas de conflicto por zonas de riesgo, parques naturales, frontera agrícola, etcétera, que pudiera definir cuáles eran las restricciones que aplicaban en determinado territorio, y por supuesto responsabilidades asociadas a estos territorios. Teniendo en cuenta esto, se ha avanzado desde esta fecha en hacer una instrumentalización de la política
muy brevemente, digamos que uno de los cambios significativos tuvo que ver con buscar descentralizar la gestión catastral. Les comentaba que estaba a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y pues teníamos, digamos, no había una capacidad nacional robusta para poder actualizar el 100% del territorio, y en ese sentido se pensó en, uno, definir el catastro como un servicio público, habilitarlo para que hubieran gestores catastrales que con el cumplimiento de unos requisitos pudieran realizar la actualización catastral en los municipios y en las entidades territoriales. Estos gestores catastrales básicamente son entidades territoriales como departamentos, municipios o asociación de municipios que pueden prestar ese servicio y que bajo los lineamientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizarían toda la gestión, todo lo que implica un proceso de actualización y gestión catastral. En ese sentido, se avanzó en toda una regularización, en definir instrumentos que facilitaran o que permitieran el cumplimiento de estos objetivos y que permitieran además avanzar en una estrategia de recolección de la información. Esto es básicamente, digamos, la nueva visión de esta gestión catastral para fortalecer el desarrollo. Uno, el catastro multipropósito como una función pública, como un servicio público que se debía prestar en territorio, y en este sentido el IGAC es la máxima y sigue siendo la máxima autoridad catastral, el regulador técnico, aquel que da todos los parámetros, los estándares, quien centraliza la información, pero se habilitan gestores catastrales que en territorio realizan estas actividades basados en los lineamientos de IGAC. E IGAC sigue siendo el prestador, lo denominamos de excepción en aquellos territorios que definitivamente por sus características no tenían la capacidad de hacer su propio catastro. En estos municipios el IGAC seguía prestando este rol de realizar el catastro. Además, Supernotario de Registro, que como les mencionaba es la entidad que maneja todo el aspecto jurídico, realizaría las actividades de inspección, vigilancia y control para hacer una mirada o un acompañamiento a estos nuevos gestores habilitados y verificar que estaban cumpliendo con todas las normas que se definiesen para este fin. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los avances? Uno, por supuesto, hay un marco normativo que digamos que veíamos en las diapositivas anteriores, en las que se empieza a ver una nueva actualización normativa que dé el sustento a todos los cambios conceptuales que se planificaron. Estos cambios normativos además estuvieron muy acompañados con flexibilización de ciertos métodos, de ciertas, digamos, aspectos técnicos con los que tal vez éramos muy estrictos, y para poder avanzar empezamos a implementar estrategias diferenciadas que nos permitieran actualizar aprovechando imágenes satelitales, aprovechando que no todos los territorios tienen la misma particularidad, y flexibilizamos, por ejemplo, en aquellas zonas que sabíamos son zonas de bosques o de selva y que no necesitábamos cierta precisión en las imágenes, empezamos a flexibilizar y todo eso está, digamos, normado. Pero dos, esta es, digamos, el avance que tenemos a corte de junio de este año, 42 gestores habilitados. Les mencionaba antes que el IGAC era por principio quien centralizaba la información. Habían solo 5 catastros descentralizados, que eran Bogotá, Barranquilla, Antioquia, unos muy particulares, pero este nuevo esquema facilitó la habilitación de estos gestores catastrales para que este esquema, digamos, dejara de ser centralizado y poder avanzar en la actualización catastral. Resultado, 42 gestores habilitados que ustedes pueden ver. Estos 42 no necesariamente son 42 municipios. Hay, digamos, gestores que trabajan con los municipios conurbados. Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, el gestor de Barranquilla, el gestor de Atlántico, se encarga de actualizar la ciudad capital de ese departamento, pero también los municipios aledaños que conforman esta área metropolitana. ¿Cuáles ha sido? Hemos tenido varias limitaciones, ya hablamos a ver cómo hemos avanzado. Este es el primer mapa que les mostraba. En el mapa lateral, digamos, de la derecha vemos los avances que hemos tenido. De la actualización pasamos a un 9%, que son estos municipios que están en verde. Conservación, básicamente la conservación es este proceso de garantizar la actualización de los municipios que ya tenían una actualización, el 31%, para un total del 41%. Todavía tenemos un largo trabajo por realizar.
¿Por qué? Y el último punto que quería presentarles, ¿por qué hemos tenido o dónde han estado las limitaciones, dónde han estado las lecciones aprendidas y que hemos visto que necesitamos, digamos, afinar para lograr los objetivos que tenemos de lograr este 100%? 4 aspectos importantes. El primero es, debemos o empezamos a hacer un trabajo articulado con las comunidades. Y es que Colombia tiene una participación importante de grupos étnicos, ya sean estos indígenas, afrocolombianos, y realmente, para ser muy transparente con ustedes, cuando empezamos con el desarrollo del catastro multipropósito, no se contempló hacer procesos de consulta con estas comunidades. De tal manera que cuando empezamos a hacer el ingreso a ciertos territorios, las comunidades dijeron: señores gobierno, usted no me ha comentado qué va a hacer acá, cuál es el objetivo, y acá sí tuvimos que hacer un pare, sentarnos con ellos, contarles del proyecto, hacer acuerdos de acceso, de, digamos, varios acuerdos digamos, trabajados con la comunidad, y esta fue una lección que sí nos impactó el desarrollo, digamos, del cronograma del proyecto, pero que por fortuna logramos, digamos, trabajar, coordinar, y justo en este cierre de año estamos cerrando los acuerdos con las comunidades tanto indígenas como afrodescendientes. Primera lección que quería contarles respecto a lo que nos funcionó y lo que no nos funcionó tanto o que debimos haber previsto, hay que decirlo, desde el comienzo del proyecto. 2, nos dimos cuenta que tenemos que afinar el método de habilitación, 42 gestores catastrales habilitados, pero no necesariamente, digamos, entendimos que no necesariamente hay que habilitar a quien levante la mano, por así decirlo, sino que tenemos que afinar los métodos o los criterios mejor para identificar que sea aquellos municipios o entidades territoriales robustas que tengan capacidad, que puedan realizar esta tarea. Es decir, 1, necesitamos acompañarlos para fortalecer capacidades, pero 2, sí que tenemos que, 1, ser más rigurosos en ese afinamiento de requisitos, y 2, generar esquemas inducidos, es decir, que podemos empezar a identificar municipios que tienen capacidades y empezar a motivar o inducir que estos o bien digamos, se habiliten como gestores catastrales o que empiecen a tener cobertura en municipios aledaños. 3, el fortalecimiento tecnológico. Si bien se ha avanzado en lograr la interoperabilidad con las diferentes instituciones, es un tema que nos ha costado, hay que decirlo, porque requiere un trabajo coordinado interinstitucionalmente, y esto no necesariamente, digamos, es un trabajo fácil. Hemos tenido que replantear las especificaciones, identificar cuáles son los elementos tecnológicos más idóneos, volver de pronto a empezar haciendo ajustes, y sí es algo que nos ha costado y que nos ha impactado, porque el no tener un sistema, digamos, robusto tecnológico sí que afecta digamos, la recolección de la información, el aprovechamiento de esta información para otras entidades. Entonces es un tema acá que también, digamos, tenemos que fortalecer, y que ha sido, digamos, un tema, un reto que tenemos en este momento. Y por último, la gobernanza del dato. Necesitamos, por esta misma desactualización catastral, tuvimos duplicidad de esfuerzos, es decir, dado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en algunas zonas no tenía un catastro actualizado o una cartografía actualizada, y habían otras entidades, institutos, etcétera, que necesitaban para sus procesos tener una cartografía, empezamos a ver duplicidad de esfuerzos, en donde cada entidad de pronto que tuviera cierta capacidad empezaba a hacer lo propio para suplir sus necesidades. Entonces acá necesitamos, ya con este nuevo esquema, alinear la gobernanza del dato, tener una única verdad del territorio y fortalecer con la infraestructura colombiana de datos espaciales digamos, centralización y aprovechamiento único de la información. Entonces esto era lo que les quería contar de una manera muy, muy franca también, de esas lecciones, lo que nos ha funcionado, lo que no, respecto a cuál ha sido el avance, qué tenemos y por qué, y cuáles han sido estos principales desafíos y retos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por esta experiencia del catastro multipropósito en Colombia.